El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con una noticia que nadie vio venir. Mahasin Meravet tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Bloqueó a Sanctorum por todos lados. La noticia se esparció como fuego en redes sociales, generando un sinfín de reacciones entre sus seguidores. Lo que parecía una historia pausada terminó con un gesto tan claro como contundente. Los fans no tardaron en notar el cambio y comenzaron a comentarlo en todas las plataformas. El silencio se rompió con un solo movimiento que lo cambió todo. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro del escándalo, cuando los seguidores de ambos confirmaron que ya no se seguían mutuamente. En cuestión de minutos, los nombres de Mahasin y Cenk se hicieron tendencia mundial. Miles de usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla, buscando pistas sobre lo ocurrido. Nadie entendía qué había llevado a la actriz a tomar una decisión tan drástica. Las especulaciones estallaron en todas partes, llenando los titulares digitales. El ambiente se volvió tenso y expectante. Sanctorum, por su parte, no reaccionó públicamente, lo que alimentó aún más las teorías. Su silencio fue interpretado de muchas maneras: tristeza, sorpresa o incluso indiferencia. Sin embargo, los más cercanos aseguran que la decisión de Mahasin lo tomó completamente por sorpresa. Hasta hace pocos días, ambos parecían mantener un respeto mutuo. Lo que sucedió detrás de cámaras sigue siendo un misterio, pero algo, sin duda, cambió de manera irreversible. Mahasin, siempre elegante y reservada, dejó entrever su estado emocional con una serie de publicaciones sutiles. Frases sobre cerrar ciclos y proteger la paz encendieron las alarmas entre sus seguidores. Cada palabra suya era analizada como si escondiera una verdad no dicha. Los comentarios no se hicieron esperar, y en pocas horas, su cuenta se llenó de mensajes de apoyo. La actriz, fiel a su estilo, no confirmó nada, pero su acción habló más fuerte que cualquier declaración. El gesto fue tan directo que no dejó espacio para dudas. Los portales de entretenimiento reaccionaron inmediatamente a la noticia. Algunos calificaron la decisión de Mahasin como una forma moderna de decir adiós. Otros, en cambio, la vieron como un mensaje contundente hacia alguien que había cruzado un límite. Las discusiones se multiplicaron en programas de televisión y foros en línea. Cada analista ofrecía una versión diferente del motivo que la habría llevado a actuar así. Lo único cierto es que su decisión fue calculada y definitiva. Las redes se llenaron de comparaciones, memes y videos analizando la relación entre ambos. Los fanáticos desempolvaron fotos antiguas, entrevistas y fragmentos de momentos compartidos. La historia que alguna vez fue sinónimo de química y complicidad, ahora parecía haberse transformado en una distancia absoluta. Nadie podía negar la fuerza emocional que tenía ese simple bloqueo. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, un final silencioso pero potente. I nåsade med que calentamos la seda la venica ni historiana de ansiada separación. O tanto no la colpare o inosado a locura. Y yo no que todo nunca no es shisi, canochela fuera. Algunos seguidores aseguran que el bloqueo no fue impulsivo, sino el resultado de una larga reflexión. Las últimas semanas habían estado llenas de señales de distanciamiento, comentarios ausentes, fotos eliminadas y miradas diferentes en sus apariciones públicas. Todo apuntaba a una desconexión progresiva, pero aún así, nadie imaginó un cierre tan radical. Fue el punto final a una historia que ya mostraba grietas. Mientras tanto,
Zeng continúa con su agenda profesional sin pronunciarse al respecto. Su entorno evita hablar del tema, pero su rostro en recientes apariciones públicas refleja un aire de melancolía. Las cámaras lo siguen con atención, esperando una reacción. Sin embargo, él parece decidido a guardar silencio, tal vez por respeto, o quizás porque las palabras sobran cuando la historia ya ha terminado. Su silencio se ha vuelto parte del misterio. Mahasin, por otro lado, ha encontrado en sus seguidores una red de apoyo inquebrantable. Cada publicación suya se llena de mensajes de fuerza y admiración. Muchos aplauden su valentía por cortar lazos con lo que le hacía daño. Bloquear también es una forma de sanar, escribió una fan, reflejando el sentimiento general. En tiempos donde todo se expone, su decisión fue vista como un acto de amor propio, y ese mensaje caló profundo. El tema se ha convertido en uno de los más comentados del año, no solo por la acción en sí, sino por lo que representa. En una era digital, donde las emociones se viven públicamente, bloquear a alguien es casi un manifiesto. Significa cerrar una puerta con la certeza de no volver a mirar atrás. Mahasin, con su gesto, marcó un antes y un después. La lección fue clara. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Los medios internacionales también replicaron la noticia, destacando la elegancia con la que la actriz manejó la situación. La imagen de Mahasin subió aún más en popularidad, consolidándola como una figura fuerte e independiente. Los titulares hablaron de la mujer que supo decir basta sin decir una palabra. En contraste, Zeng quedó en el centro de un torbellino mediático que él mismo no buscó. El público, dividido, sigue el caso con atención. Las teorías sobre lo que realmente ocurrió entre ellos no se detienen. Algunos aseguran que hubo un desencuentro emocional. Otros hablan de una traición silenciosa. Lo cierto es que el gesto digital tuvo un impacto emocional enorme. Millones de personas siguen analizando cada movimiento, cada reacción, cada ausencia. La historia trascendió fronteras y se convirtió en tendencia mundial. Ninguno de los dos imaginó el alcance que tendría. Con el paso de los días, el ruido mediático no parece disminuir. Cada publicación nueva de Mahasin genera titulares, y cada aparición pública de Zeng desata debates. La tensión emocional se siente incluso entre sus seguidores. Pero a pesar de la tormenta, ambos parecen decididos a seguir caminos separados. La vida continúa, aunque el público no deje de mirar hacia atrás. El gesto de bloqueo se ha convertido en símbolo de empoderamiento. Para muchos, representa la valentía de cerrar ciclos sin rencor. Mahasin ha logrado convertir una decisión personal en un acto público de fortaleza. Sus seguidores la han elevado como ejemplo de independencia emocional. Lo que empezó como un simple clic se transformó en un mensaje que inspiró a miles. En silencio, logró decirlo todo. Zeng, aunque afectado, parece aceptar la decisión con madurez. No hay indirectas, ni reclamos, ni gestos de revancha. Su discreción le ha ganado también respeto entre el público. Ambos, desde el silencio, están enseñando una lección sobre dignidad y límites. Quizás el amor no terminó con odio, sino con la comprensión de que seguir era imposible. Y eso, en tiempos de exposición constante, es un gesto raro y valiente. Hoy, el bloqueo sigue siendo tema de conversación. Pero la historia ha tomado un tono más reflexivo.
Los fans, aunque divididos, coinciden en una cosa: ambos merecen paz. Lo que comenzó como una noticia viral se convirtió en un espejo emocional para miles de personas. El gesto de Maha Singh no solo cerró un capítulo, también abrió una conversación sobre amor propio. En medio del ruido digital, su silencio se volvió la noticia más fuerte de todas. ON.